Un cordial saludo a estudiantes, deseando todos se encuentren muy bien desde casa. En el día de hoy vamos a observar en el video una introducción a lo que es la clase de Ciencias Económicas y Políticas correspondiente pues a la secuencia que vamos a encontrar en cada unidad y la explicación sobre el ejercicio que debemos realizar en la evidencia de aprendizaje 1. Muy bien, acá dejo mis datos de contacto para tener una comunicación un poco más asertiva con todos ustedes. Recordemos entonces que las competencias que vamos a trabajar van desde la línea conceptual, procedimental y actitudinal, ¿cierto? En la primera línea vamos a conceptualizar, a conocer un poco de teoría, de definiciones. En la segunda competencia vamos a hacer un ejercicio de interpretación a través del rastreo de información, búsqueda de información, clasificación de la información. Y en la tercera, en la parte actitudinal, la idea es pues ir avanzando hacia una posición crítica, propositiva sobre los ejercicios que vamos a trabajar. Recordemos entonces que los contenidos que vamos a abordar en esta clase están dentro de 3 líneas macros y cada línea tiene una pregunta problematizadora. Recordemos también que dentro de las clases de Ciencias Sociales, Economía y Política trabajamos siempre con preguntas problematizadoras con el objetivo de que usted avance un ejercicio un poco más propositivo, de reflexión, de interpretación y análisis desde un contexto un poco más práctico y más real. La primera línea entonces es la economía y la política como ciencias. Acá vamos a abordar lo que se puede entender sobre los dos conceptos y dentro de esa línea tenemos 4 subconceptos. La idea es que usted los vaya y los lea, los identifique para que en la actividad de la evidencia 1 se pueda decidir por cuál de estos conceptos se va a ir durante las clases de economía para profundizar. La segunda línea entonces es el desarrollo político sostenible y acá vamos a trabajar todo lo que tiene que ver cómo influye nuestro contexto histórico en el desarrollo político y sostenible, ¿cierto? En esta línea entonces nos encontramos 3 conceptos muy importantes relacionados más con el contexto colombiano y con el Estado social de derecho, todo lo que tiene que ver con la constitución política. En la tercera línea entonces vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de unos retos geopolíticos y geoeconómicos a nivel global. Entonces avanzamos de una línea conceptual a una línea de contexto colombiano y nos vamos a ir a un plano mundial, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar lo que son las estrategias para dinamizar la geopolítica y la geoeconomía y para eso pues es importante ahondar en lo que son las corrientes económicas, los sistemas financieros, la política exterior de nuestro entorno o contexto colombiano y la influencia de los medios de comunicación en lo que es la geopolítica y la geoeconomía. Bueno, para avanzar un poco entonces vamos a conocer la secuencia que se van a encontrar en cada una de las unidades. Recordemos que si usted ingresa a la plataforma, al curso de Economía y Política, ¿sí? Va a ingresar al que dice 2021 y va a observar la secuencia. Mírenla acá. Esta secuencia es la misma que les estoy presentando aquí. Un recurso esencial de estudio, un recurso de apoyo y un recurso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que en el recurso esencial de estudio usted se va a encontrar una presentación con el contenido, preguntas de reflexión, situaciones de aprendizaje, una exploración conceptual y se le invita a analizar una situación del contexto real, pero también a profundizar sobre esos conceptos desde unos enlaces o documentos que se le presentan en esta unidad o en cada unidad. Luego un recurso de apoyo para que usted profundice y luego se le presenta lo que son las actividades de aprendizaje, ¿sí? Recordemos entonces que acá en el curso vamos a encontrar esa secuencia, mírenla acá, con tan solo dar un clic usted descarga cada uno de estos recursos y recuerde que este logo siempre es para subir las actividades. Avancemos entonces a conocer un poco de manera pues introductoria qué se puede entender por economía y para eso entonces los invito a que observemos una introducción de un corto video sobre el concepto de economía y sus avances a nivel histórico. La economía es tan antigua como nosotros.
porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria. Y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. O si no, ¿cuántos peces vale una vaca? Y en época de carestía de pesca, ¿y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad, un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado. ¡Ay, esto pincha! Y esto está pringoso. Esto es muy... Oh, $20. Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal, sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene, de hecho, la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero... Muy bien, como podemos observar en el video, una corta introducción sobre lo que ha sido la economía durante su desarrollo histórico, las necesidades que se han creado, ¿sí? Los medios de producción también que se han ido consolidando desde lo que es las épocas primitivas, ¿sí? La época del feudalismo, pero más allá de ello podemos ir comprendiendo la importancia de la economía durante el proceso histórico y más aún la importancia de la economía en nuestro contexto. La idea entonces con la clase de economía y política es que podamos identificar desde la parte conceptual hasta la parte, digamos, procedimental, pero desde un contexto, desde un entorno real, desde esas situaciones que obedecen a nuestra cotidianidad y así podamos avanzar en el desarrollo pues de cada una de las temáticas, contenidos o conceptos, llamémoslo conceptos, propios desde el área de ciencias económicas y políticas. Bueno, para esta unidad nos corresponde entonces hacer la selección de un concepto, el cual usted va a ir trabajando durante las sesiones de clase. Recordemos entonces que
La evidencia de aprendizaje usted la debe leer en la siguiente secuencia. Primero identificar los elementos que se van a trabajar, luego qué se le está solicitando. Recuerden entonces que para este caso desde la educación virtual vamos a hacer la elección de los contenidos según su interés, ¿sí? Según su interés. Luego a leer la situación de aprendizaje o la situación o descripción problema, ¿sí? Y luego entonces va a venir al referente que le dice usted como estudiante debe, entonces debe seguir una secuencia. La primera es revisar el material de estudio, ¿cierto? Conformar un grupo de máximo 4 personas, en este caso yo lo propongo pues para 3, pero máximo 4, o lo puede hacer también de manera individual. Luego usted con sus compañeros o de manera individual se va a pensar cuál de estas 3 líneas le interesaría profundizar durante la clase de economía y política. Pero recuerde entonces que cada una de estas líneas tiene unos subconceptos, ¿cierto? Entonces usted va a seleccionar una de esas líneas y luego va a venir y va a seleccionar un concepto. Entonces supongamos que escoge la línea 1, pero se va a quedar con el concepto número 2, que son los factores de producción, ¿cierto? En este orden de ideas va a ser la elección del concepto. Luego entonces de que usted seleccione la línea con la que va a trabajar durante la clase o va a profundizar, va a desarrollar la siguiente secuencia, ¿sí? Va a escribirme un nombre para ese grupo, me va a indicar cuál es el concepto que seleccionó, va a buscar una imagen que lo represente y va a escribir los integrantes del grupo, ¿sí? Luego entonces usted va a realizar en el punto B una lluvia de ideas. ¿Qué le gustaría profundizar, explorar o conocer sobre ese concepto? Entonces los invito a que desde ese punto de vista de un saber previo, usted se pregunte por definiciones, por datos curiosos, por asuntos más allá del dónde, cuándo, ¿sí? Que nos interesen dentro de nuestro marco pues cotidiano. Luego entonces usted va a ir a avanzar a redactar una pregunta problema en el punto C. Para redactar la pregunta problema usted va a tener presente 3 elementos: el concepto que seleccionó, ¿sí? El interés, lo que quiere conocer, y la espacialidad, que se hace énfasis al contexto o al lugar o espacio, ¿cierto? Entonces acá usted va a definir si ese concepto lo quiere conocer para un entorno nacional, regional o mundial. Ejemplo, modos de producción. Entonces, yo quiero conocer cómo se desarrollaron los modos de producción en el contexto colombiano. O yo quiero conocer, otro ejemplo, cómo funciona el Producto Interno Bruto en Colombia o en otro país o en otro escenario a nivel regional o a nivel mundial, ¿sí? Finalmente usted va a escribir acá, va a redactar su pregunta y este es el ejercicio que va a enviar referente a la evidencia de aprendizaje número 1. Recuerden que la tablita de la lista de cotejos ustedes no la diligencian, sino que esta la llenamos pues los profes para valorar su trabajo, su entrega de la actividad. Espero que el video sea de mucha ayuda para que podamos avanzar con éxitos en el desarrollo de la secuencia propuesta en la clase de Economía y Política.